Hola, estimados amigos de la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero. Este video corresponde a la primera clase del segundo periodo en el área de trigonometría. Antes de empezar con la explicación, les sugiero que tome todos los apuntes pertinentes de una manera muy clara. Recuerde que puede pausar el video para que pueda colocar sus ideas en el cuaderno de tal manera que le permitan en las clases posteriores utilizarlas para resolver los problemas que se van a plantear. Se espera que con esta explicación y al final del video usted aprenda tres cosas respecto a las aplicaciones de las razones trigonométricas en la solución de problemas cotidianos. La primera de ellas es analizar situaciones en contextos cotidianos a partir de unas referencias particulares. La segunda es que va a ubicar correctamente la línea de referencia horizontal y vertical en una imagen, dependiendo de la interpretación de la situación que en ella se ve. Y la última es reconocer y ubicar un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Es importante que usted sepa que la trigonometría que usted ha aprendido hasta el momento se puede aplicar para resolver situaciones de la vida real. Y eso es lo que vamos a hacer más adelante. Pero para que tengamos éxito en ello, usted debe aprender a analizar las situaciones del contexto, o sea, esa situación donde usted va a aplicar la trigonometría. Por lo regular, cuando uno va a aplicar razones trigonométricas, en esa situación uno espera encontrar un triángulo rectángulo o construirlo a partir de la situación dada. Y para ello usted debe aprender a ubicar dos líneas que son la línea horizontal y la línea vertical. La línea horizontal o visual se usa siempre como referencia, dependiendo del problema. Y la línea vertical siempre va a cruzar a la horizontal formando el ángulo de 90 grados. Y esa línea vertical siempre tendrá relación con un objeto o situación de interés dentro del problema. Esas líneas dependen siempre de las circunstancias del contexto. Por eso hay que leer bien y analizar la situación que se esté presentando y dejar fluir un poco la imaginación para poder trazar esas líneas de manera correcta. Bueno, la primera situación de la vida real que vamos a analizar es qué debo tener en cuenta para medir la altura de un árbol. Bueno, las recomendaciones eran que en esta gráfica yo debo ubicar dos rectas, una horizontal y una vertical. La horizontal hace énfasis en la referencia. Entonces, para medir la altura de un árbol, la referencia será el suelo, puesto que a partir de ahí puedo hacer esa medición. ¿Y cuál es nuestro objeto de interés por donde va a pasar la línea vertical? Pues el árbol. Entonces ya tenemos las dos líneas. La horizontal que iría en el suelo porque es la referencia para medir la altura del árbol, y la vertical pasa por el árbol porque es nuestro objeto de interés. Ah, pero es que hay un tipo sospechoso mirando ahí. No nos importa él, concéntrese en el problema. He ubicado entonces la línea horizontal como punto de referencia en el suelo y la línea vertical pasando por el árbol. Observe que las dos rectas se cruzan, como quien recuerda el plano cartesiano, formando un ángulo de 90 grados. La segunda situación de la vida real podría ser querer averiguar a qué altura se encuentra una cometa, pero las referencias pueden ser varias. Alguien quizá podría preguntarle a qué altura del suelo se encuentra la cometa. Entonces ya tenemos que la referencia es el suelo. Pero otro quizá quiera saber a qué altura de la mano del niño que sujeta la cuerda se encuentra la cometa. Ah, tenemos otra referencia. Pero otra persona quizá quiera saber cuánto tiene que saltar este niño para alcanzar la cometa. Entonces ya tenemos otra referencia. Teniendo en cuenta aquello que les acabo de decir, el objeto de interés es la cometa, por lo tanto la línea vertical pasará por la cometa. Si alguien quiere saber a qué altura se encuentra la cometa respecto al suelo, pues dibujará la línea horizontal en el suelo. Si no, si quiere saber a qué altura de la mano del niño que sujeta la cuerda, ubicará la línea horizontal aquí, en la mano del niño. Y observe que se forma, pues es un spoiler. Aquí se está formando un triángulo rectángulo, mire, mire. Y eso es lo que yo quiero más adelante ver en todas mis gráficas.
que se forme un triángulo rectángulo. Entonces aquí hay un spoiler, pues. Alguien quisiera saber de pronto, no, a qué altura de las manos de este niño que quiere alcanzar la cometa se encuentra. Entonces yo subo la línea de referencia. Esa línea de referencia depende de lo que yo quiera averiguar. La tercera situación la he llamado ¿cuánto me falta para llegar a ti? Y usted dirá, no es lo mismo que el gato que está apoyado en la pared, pues salta a la ventana, que el que está en la ventana salte a alcanzar el gato que está apoyado en la pared. Y no es lo mismo. Si este gatito quisiera alcanzar el borde de la ventana, tendría que recorrer la distancia entre las patitas delanteras, o sea, desde aquí hasta aquí y listo. Pero el que está en la ventana, si quiere alcanzar el gato que está apoyado en la pared, obviamente el gato que está aquí no lo va a recibir en sus poderosos brazos. Es este gato que está acá, va a chocar contra el suelo. Así que la distancia que va a recorrer es toda esta. Ya ve que no es lo mismo. Entonces, la referencia es depende de quien mire la situación. Entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista del gato que está apoyado en la pared. Para él, el objeto de interés es la ventana. Por lo tanto, la línea vertical pasará por ahí. El punto de referencia. Él podría decir, quiero medir la distancia que hay desde el suelo hasta el borde de la ventana. Así que la horizontal tendría que estar en el suelo. Pero si él quiere medir la distancia desde sus patas delanteras hasta el borde de la ventana, la referencia sería esta. Ahora vamos a ponerlo desde el punto de vista del gato que está en la ventana. Para él, la referencia sería esa, el borde de su ventana. ¿Ves? Entonces mide toda esta distancia que debe recorrer. Mire, toda esta distancia. Mientras que para el gato que está apoyado en la pared, la distancia que tendría que recorrer para alcanzar el borde sería esta. Como se ha podido dar cuenta, no hemos aplicado matemáticas sin ningún problema, solamente estamos analizando situaciones donde ubico una línea vertical y una línea horizontal. La situación número 4 se llama elévate, elévate, y la referencia es el instante del suceso. Entonces vamos a hacer uso de la imaginación. Usted es el piloto de este avión y va totalmente distraído mirando los controles cuando de repente se da cuenta que tiene muy cerca la torre de control. A partir de ese momento, a partir de este instante, usted tiene que efectuar algunas acciones para no chocar con la torre de control. Entonces su problema empieza justo aquí. Teniendo en cuenta lo anterior, mi objeto de interés es la torre de control y mis acciones empiezan aquí. Así que mi punto de referencia será este, porque es el instante el que marca mi referencia. Y el instante es el momento en que me percaté que tengo la torre de control justo enfrente. Bueno, después de analizar las situaciones anteriores y tener claro cómo ubicar la línea horizontal y la línea vertical, podemos pasar al siguiente tema que hace referencia a los ángulos de elevación y el ángulo de depresión. Vamos a analizar lo que es un ángulo de elevación tomando como referencia este ejemplo sencillo. Hay un avión de el cual se han tomado 4 fotos diferentes. Una cuando está tomando velocidad en la pista, otra cuando levanta la nariz, otra cuando ya ha dejado de tocar el suelo y otra cuando alcanza una altura de 35 pies. Pero bueno, vamos a barajarla más despacio. Tenemos la situación del avión que empieza a levantar la nariz y la situación donde el avión ha alcanzado 35 pies. ¿Qué tenemos de conocido hasta el momento? Pues tenemos que hay una línea horizontal que es la referencia y la línea vertical que pasa por el objeto de interés y es el avión cuando ha alcanzado 35 pies. Y para objeto de hallar el ángulo de elevación aparecerá una tercera línea, esta, que une los dos instantes de interés. Este cuando el avión levanta la nariz y este cuando el avión ha alcanzado 35 pies. Y ya habrá observado usted aquí que se nos ha formado un triángulo rectángulo. Entonces el ángulo de elevación se forma a partir de la horizontal o referencia
hasta la línea que he trazado uniendo los dos instantes de interés, siempre desde la horizontal. Vamos a redondear las ideas tomando como ejemplo una de las situaciones anteriores. El momento en que el piloto se da cuenta de que debe hacer algo para evitar chocar con la torre. El instante en que se da cuenta que la tiene enfrente. Entonces él debe elevarse. Él debe elevarse para evitar la colisión. Así que la línea horizontal está marcando el instante donde él va a tomar la decisión de elevarse, y la línea vertical el objeto de interés, que es la torre. No quiero chocar con ella. Entonces entra en juego la tercera línea, que sería el camino que debe recorrer el avión para pasar justo por encima de la torre, a ras, lo más a ras que se pueda, para evitar el choque. Y el ángulo de elevación es la abertura que se forma a partir de la línea horizontal hasta esa línea imaginaria que hemos añadido a nuestro esquema de línea vertical y línea horizontal. Recuerde, siempre a partir de la horizontal. Pueden existir diferentes perspectivas para analizar el mismo problema. Ya lo hicimos desde el punto de vista del piloto del avión, pero ahora podemos hacerlo desde el punto de vista de quien está en la torre de control. Para él las cosas se ven diferentes, aunque posiblemente los resultados sean los mismos. Vamos a analizar entonces, tomando como punto de referencia esta línea horizontal en la parte más alta de la torre y la línea vertical que pasa por el objeto de interés, que es la torre, que no quiero que me choquen. Y vamos a analizar lo siguiente. A partir de ahí tenemos esta línea, que es la trayectoria que debía seguir el avión para no chocar con la torre. Pero ya aquí no podríamos calcular el ángulo de elevación. Aquí lo que estamos calculando es otro ángulo. Aquí estamos calculando el ángulo de depresión, que también parte de la línea de referencia u horizontal hasta la línea que hemos añadido para analizar la trayectoria del avión. Analicemos una situación adicional para que usted construya a su entender lo que es un ángulo de elevación y uno de depresión sin yo tener que forzar esas definiciones. Entonces me asomo por la ventana de mi edificio, vamos a chismosear los edificios de enfrente y encuentro que este personaje se comunica con este otro a través de unas cuerditas que sirven como canal de comunicación y que se unen en este balcón. Este personaje es el cómplice que colabora que los mensajes de amor que le envía a esta persona a través de esa cuerda le lleguen a través de esta otra cuerda a esta persona. Hemos aprendido entonces que este tipo de problemas lleva una línea de referencia horizontal y una línea del objeto de interés que es vertical. ¿Por dónde pasará la línea horizontal? ¿A través del balcón de este personaje? ¿O al balcón de este personaje? ¿O quizá a través del balcón del cómplice? ¿Usted qué piensa? Elija uno. Bueno, entonces la cosa es así. Sí, señores, la referencia es el cómplice. Entonces la línea horizontal pasará a través del balcón del cómplice. Y la línea vertical, si usted dijo que la línea vertical pasaba a través del balcón del cómplice, está equivocado. Esta línea pasa a través de los balcones de los enamorados, porque ellos son los objetos de interés. Y observe que aquí se forman dos triángulos rectángulos, uno aquí y otro aquí. ¿Sí los nota? Entonces tenemos dos ángulos, uno de elevación y uno de depresión. El ángulo de elevación parte desde la horizontal hasta la cuerda que va desde el balcón del medio hasta el balcón de arriba. Y como sucede eso, que va desde el balcón
de medio hasta el balcón de arriba, este ángulo es de elevación. Y hay un ángulo de depresión que parte de la línea horizontal hasta la línea que une el balcón de medio con el balcón de abajo. Luego será el ángulo de depresión. Algunos dirían, los ángulos de elevación van desde la línea horizontal hacia arriba y los ángulos de depresión van desde la línea horizontal hacia abajo. Si usted lo quiere entender así, bien. Y si alguien nos pregunta, ¿dónde ubicaría usted el ángulo de elevación teniendo en cuenta el lugar donde está parado este sujeto y la parte más alta del árbol? Teniendo en cuenta esa referencia, entonces mi tercera línea estaría ubicada aquí, desde el lugar donde estaba parado el sujeto hasta la parte más alta del árbol. Y se va a formar un triángulo rectángulo aquí. Que eso es lo que yo quiero lograr en los problemas que posteriormente trabajaremos. ¿Y dónde está el ángulo de elevación? El ángulo de elevación estaría aquí y se forma a partir desde la línea horizontal o de referencia hasta la tercera línea que he ubicado. No sé cuánto mide, eso lo veremos más adelante, pero yo sé que está ahí. Y para terminar con este video voy a tratar de sacudirle la mente. Mucha atención con lo que va a pasar. Digamos que como todo depende de quién mire la situación, entra en escena este pajarito y queremos averiguar el ángulo de presión que hay entre este pajarito y el sujeto que está aquí. Entonces aquí van a cambiar algunas cosas. Ya la referencia no es el piso. Como yo quiero averiguar el ángulo de presión que hay entre el pajarito y el sujeto que está aquí, la referencia cambia. La referencia la tendrá el ave, porque a partir de ahí es que se va a medir el ángulo de presión. La línea vertical ya no estará en el árbol, porque el objeto de interés ya es el sujeto. Y se me formó un triángulo rectángulo aquí. Obsérvelo, perfecto. O sea que el ángulo de depresión será este, el que se forma entre la horizontal y la tercera línea que he añadido. Ese es el ángulo de depresión.